Estamos a 26 de junio de 2025 en ecología. Y hemos estado hablando de actividades antropogénicas, hablemos de antropogenia. Todo lo que hacen o producen los humanos, la humanidad. Y básicamente su impacto en los ecosistemas. Su impacto entre los humanos. Yo vengo de Marte. ¿De Marte de quién? Vengo por ahí. Todo lo que hacemos los humanos y perturba a los ecosistemas, ya no solamente los modifica, porque son actividades intencionales para obtener lo que hay en los ecosistemas, para usarlo para nuestros propósitos, ya no solamente nuestros beneficios. Inicialmente lo que hay en los ecosistemas, donde habitan las poblaciones de especies, lo toman, lo transforman, modifican el entorno e incluso incorporan materia orgánica, productos del metabolismo a los ecosistemas. De esa manera, incluso en condiciones de funcionamiento normal biológico de un ecosistema, enriquecen los ecosistemas. Cuando una planta toma luz del sol, toma agua del suelo, toma dióxido de carbono de la atmósfera para producir las biomoléculas que conforman a sus células, tejidos y órganos, crece a través de los procesos metabólicos, de la transformación de la energía y la materia, para producir primero la materia. También mencionamos, produce energía, emiten infrarrojo las plantas, y los organismos verdes, vamos a decir, los fotosintetizadores, y en el proceso metabólico de la fotosíntesis, por ejemplo, pues en la reacción química se produce oxígeno, y las materias, los compuestos orgánicos que conforman al organismo. El oxígeno es expelido al entorno, y si bien esta actividad fue originalmente realizada por bacterias fotosintetizadoras que mutaron y pudieron hacer eso, y al emitir al entorno el oxígeno, una sustancia, el oxígeno molecular, el O2, un compuesto altamente oxidante, y al incrementarse la concentración de este como gas en la atmósfera, que también es soluble en el agua, pues ese oxígeno molecular, al ser altamente oxidante, lo que había ahí lo oxidó. Y hubo la primera gran mortandad natural de seres vivos, de especies y poblaciones en la Tierra, todos los organismos que fueron afectados, oxidados por la presencia del oxígeno molecular, el O2, fuera en fase gaseosa o en solución, en medios acuáticos. Entonces, las bacterias decían, fue sin querer. No pretendía producir semejante extinción de organismos. Fue una extinción masiva de organismos que se vieron oxidados por la presencia del O2. Pero fue natural. Fue un proceso natural. Como ha habido otros procesos en la evolución de la vida en la Tierra, donde los organismos toman del entorno, transforman en el metabolismo, expelen al entorno sustancias que pueden afectar el metabolismo de otros organismos, o incluso hacer lo contrario, arrojar sustancias, expeler sustancias, compuestos que pueden ser utilizados por los organismos. Quizá algunas bacterias eran capaces de tomar ese oxígeno y en lugar de oxidarse, ellas lo usaban para oxidar
carbohidratos. Y entonces se incrementó la población de organismos capaces de llevar a cabo un metabolismo mediante el O2, le llamamos aerobio. De ellos descendemos, somos descendientes de sobrevivientes, de mutantes. Es decir, bacterias que no usaban el azufre como oxidante, sino el oxígeno. Ambos elementos químicos forman parte de la misma familia. Está el oxígeno y debajo del oxígeno, en la tabla periódica, está el azufre, que es muy parecido al oxígeno y puede llevar a cabo el mismo tipo de reacción de sucesión. Y sí, hay bacterias que utilizan el azufre en su respiración, y mientras que nosotros tomamos el oxígeno, oxidamos carbohidratos, le llamamos oxidación a ese proceso, y el producto de desecho es, uno de ellos es agua, H2O. Las bacterias que toman el oxígeno, ese oxígeno se lo pegan al hidrógeno y entonces se produce el agua. Las bacterias que usan el azufre, toman el azufre y se lo pegan al hidrógeno y forman ácido sulfúrico o sulfuro de hidrógeno, como se llama, que huele a huevo podrido. Pero todo eso son procesos biológicos naturales. Cuando los humanos, Homo sapiens, al menos, tomamos el entorno, ya no solamente para usarlo, la materia, la energía para el metabolismo, sino para otros fines que ya no son naturales, sino artificiales, cuando desarrollamos propiamente algún tipo de tecnología, ya no transformamos los ecosistemas, sino que lo que hacemos en el ecosistema aquí se llama perturbación. Ahora, lo primero que hacemos es transformar el entorno, rocas, para hacer herramientas, hace millones de años. Unidades de millones de años, no decenas de millones de años. Los más antiguos antropoides, ancestros de los homínidos, los australopitecinos, existieron hace 3,5 millones de años aproximadamente. Y los identificamos porque hacían herramientas de roca, de piedra. Tenían esa tecnología. Es millones de años después cuando somos capaces de ya no solamente utilizar recursos abióticos como las rocas, sino recursos bióticos como en la agricultura. Esta surge, la tecnología, hace aproximadamente 3.5 por 10 a la 6, como si fuera negativo, 10 a la menos 6, no, 10 a la 6 millones de años. O sea, son millones de años, 10 a la 6. 3.5 por 10 a la 6. Igual podríamos haber puesto la M mayúscula de mega. Millones de años. La agricultura, en cambio, ocurre aproximadamente, tenemos estimado, hace unos 3 por 10 a la 4, o sea, 30.000 años aproximadamente, cuando se da la domesticación de las plantas y inicia la agricultura. Pues una agricultura incipiente, local, sí modificamos, perturbamos el entorno porque ya empezamos con las primeras actividades de riego. Al hacerlo cerca de ríos, encauzamos los ríos, hacemos pequeños canales y estamos modificando el suelo, fabricando ríos artificiales que sean los canales. Pero la perturbación es pequeña. Ahora, la agricultura da lugar a los primeros asentamientos, los primeros poblados. Hace 30.000 años aproximadamente. Y de los poblados pasamos a las ciudades. Cuando ya tenemos asentamientos más
permanentes, habitaciones más permanentes. La que requiere además que se incorpore a la agricultura es una incorporación de la agricultura y la tecnología, ya no solamente como tecnología agrícola, el hecho de podríamos tomar las semillitas y ponerlas en el suelo, taparlas, y con la humedad que viene del río o con el cauce que hacemos del río, podríamos hacer ¿cómo hacemos el canal para traer el agua del río a donde pusimos la semilla? Pues podemos hacerle simplemente así. Con el talón vamos haciendo una canaleta para encauzar el agua del río a donde estamos haciendo el cultivo. ¿Qué estamos usando? Nuestros cuerpos. No hay gran incorporación tecnológica. En estas tierras, algo que se usó fue un palo para hacer hoyos en la tierra, ya es un recurso tecnológico. En ese hoyo se metía la canaleta, la semilla, y quizá con el mismo palo hacíamos el pequeño canaleta. Ya estaríamos usando alguna tecnología muy simple, pero tecnología. Finalmente, en diferentes ciudades, al lograr un incremento en la cantidad de al menos fuente vegetal como nutrientes, pues esto da lugar a la incorporación de la tecnología de la agricultura para formar poblados y ciudades. Pues de hecho, de aquí los poblados crezcan y las convirtamos en ciudades, da lugar entonces a el crecimiento poblacional, que fue lo que hicimos, vislumbramos ayer. Poblamiento. No, el poblamiento es cuando nos expresamos y ocupamos lugares en el territorio. Es el poblamiento. Llegamos y nos asentamos. Es el poblamiento. Incluso aunque no nos asentemos, llegamos a un nuevo lugar donde no había nadie y aunque estemos migrando, estamos ocupando el territorio, estamos haciendo poblamiento. Hablamos del poblamiento de América, de este continente, actualmente varían las cifras en cuanto a años. Algunos se estimaba antiguamente que los primeros humanos poblaron el continente a través del paso de Bering hace 10 a 15.000 años. Después se encontraron algunas muestras de tecnología, puntas de armas, por ejemplo, o de herramientas de cacería, como lanzas y flechas, puntas de piedra, y al fecharlas junto con la materia orgánica cercana, antigua, se observó que los datos que se obtenían eran de aproximadamente 15.000 años, como son las puntas Clovis que se encontraron en Norteamérica, o sea, no en Sudamérica ni en Centroamérica, ni en Mesoamérica, sino en Norteamérica. Lo que ahora son los Estados Unidos y Canadá. Están fechadas aproximadamente alrededor de 15.000 años, quizá un poco más. Pero recientemente se encontraron unas huellas en un terreno que aparentemente estaba húmedo, se secó, se endureció y se cubrió con nuevo sedimento. Hace poco que las descubrieron y se han fechado mediante los métodos de radioisótopos, de caimiento de radioisótopos, con una antigüedad aproximada como de 23.000 años. O sea, ya habíamos desarrollado agricultura a nivel global en diferentes lugares. Aparentemente, quienes caminaban por ahí y dejaban sus huellas estaban en este continente hace 23.000 años, pero parecería que su actividad no sería sedentaria, sino que seguirían siendo nómadas.
Las evidencias de agricultura en este continente son un poco más recientes, como unos en 15 a 20 mil años. Es evidente que los pueblos que emigraron pues no eran agrícolas, sino se quedaban ahí sentaditos, nada más esperando viendo que las plantas crecieran para cosecharlas, sino que seguían teniendo un comportamiento nomádico, una forma de vida nomádica. El hecho es que ya para hace 15.000 años ya tenemos al continente poblado. Poco tiempo después, desarrollo en agricultura en diferentes lugares del continente y da lugar al hecho, igual que en Eurasia y en África, al tener actividad agrícola, da lugar y asentamientos en poblados, o ya hace 5.000 años en ciudades, la mayor seguridad de contar con alimentos da lugar al crecimiento poblacional. Y lo que vemos es que el crecimiento poblacional en condiciones idóneas presenta una forma matemática. Si vemos tiempo contra cantidad o número, el número de pobladores, vamos a poner la B de población como número de individuos, P, pues tiene un comportamiento exponencial. Es exponencial. Ahora, la forma de este tipo de curvas de crecimiento poblacional depende del tipo de el tipo de forma en la cual la especie, número 1, consigue nutrientes, y número 2, es a su vez fuente de nutrientes para otros. Es decir, si son, en el caso de fauna, productores, fauna no, los productores son la flora, además hay una fauna encima de una flora, un pajarito encima de la otra. Tiene que ser piripiri. Los productores son todos los verdes. Me refería yo a si son consumidores primarios o consumidores secundarios, si son presas o son depredadores. Y qué tanta es su vulnerabilidad de las presas respecto a los depredadores. Si la especie de presa es altamente vulnerable a los diferentes depredadores, para poder sobrevivir como especie requiere tener una alta tasa reproductiva. Es decir, que no de una parental no se produzca nada más una primera generación descendiente de 1 o 2 individuos. Tendrá que ser el crecimiento mayor. Ayer hicimos el ejercicio de qué sucede cuando a partir de un organismo se producen 2. Y de estos 2 se producen ¿cuántos? Pues cada uno, si de uno se divide, se producen 2, pues de estos 2 se van a producir 2, entonces ¿cuántos tendríamos después? 4. Y de esos 4, al reproducirse por bipartición, pues en la siguiente generación tendríamos 8, y así sucesivamente en esta sucesión numérica. Ahora, sería esto por bipartición. Si lo vemos como reproducción sexuada, donde la parental no fenezca, no desaparezca por dar lugar a la crianza, como en el caso de la célula, sí, la célula madre se divide en 2, la madre dejó de existir, a la madre con la madre. Tenemos 2 células hijas. Cuando estas se reproducen, se comportan como madres y se van a la madre y quedan las 4 células hijas. El crecimiento poblacional tendría la gráfica tendría esta
forma, que no se dibuja como una línea recta. No se dibuja como una línea recta. Ahora, cuando aparece en la evolución, la reproducción, por el intercambio entre dos células, vamos a decir, de material genético, formalmente aparece por mutación la reproducción sexual. Eso sería la reproducción sexual de una forma más simple desde un punto de vista biológico. El intercambio genético entre organismos para producir un nuevo organismo, reproducción, implica entonces que no necesariamente el individuo maternal va a desaparecer, puede permanecer. Y si el proceso de la reproducción aún de este mismo que permanece es dar lugar a dos, tomando como la base numérica más simple sería 2, bueno, la más simple ¿cuál sería? La secuencia o sucesión más simple, aún con reproducción sexual, sería aquella en la cual de un organismo pasáramos a tener, y aquí ya no hablamos de CT. Aquí lo que tenemos en forma matemática, ¿qué tipo de sucesión numérica es? Una secuencia. Esta es una secuencia donde cada término o número nos indica la cantidad de individuos o la población que habría de esa especie. En el primer tiempo había 1, luego 2, 4, 8, 16, 32, etc. El ejercicio que hicimos con el tablero de ajedrez ayer. Bien. Aún así vemos que en 64 generaciones es 10 a la 16, ¿verdad? 10 a la 16, expresado en forma de potencia, la cantidad de individuos que habría a partir de 1 en 64 generaciones. Es decir, vamos a ponerlo aquí. Hasta la n sub 64, la población 64, esta sería igual a 10 a la 16. O sea, una cantidad, vamos a ponerlo aquí así. Era la 19. Peor todavía, más impresionante. Yo me acordaba que era un múltiplo, el segundo dígito era un múltiplo de 3. Ninguno de los dos números, ni 16 ni 19, son múltiplos de 3. De hecho, 19 sería un número primo. Porque es hijo del hermano. No, eso primo no. 10 a la 19 sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lo separamos por tríadas para poder nombrar el número. ¿Y cómo se llama el número? Juanito. Es más fácil que decir miles, millones, miles de millones, billions and billions, diría que 100,000 millones, 1 billón, 100 billones, 1 trillón. Aquí me equivoqué de la coma. La coma tendría aquí acá, o el punto. 100 trillones. No, cuando ya me quedé, aquí sería mil. Aquí sería millón, mega. Aquí serían miles de millones, aquí sería 1 billón. Aquí serían 100,000 billones, sería 1 trillón. 1 trillón de organismos a partir de uno solo en 64 generaciones. Eso desbordaría cualquier ecosistema. ¿Ocurre? No lo sabemos. Los primeros organismos que surgen hace poco más de 3.500 millones de años. Se estima el origen de la vida, de los primeros microorganismos, las primeras celulitas, las primeras arqueobacterias deben haberse formado aproximadamente hace unos 3.800 millones de años. 3.800 millones, estaríamos hablando aquí. Vamos a poner aquí años. Vamos a poner en verde la edad. La edad
subíndice T de la Tierra. La edad de la Tierra es millones, miles de millones, 5.000 millones de años. No, 5.000 es el Sol. El Sol. La Tierra se formó poco después, algunos cientos de millones de años después, son 4.000, actualmente se estima como 4.600, es una buena cifra. La primera que se calculó con base en radioisótopos fue, por cierto, radioisótopos de muestras de meteoritos, de asteroides, daba 4.500 millones de años, actualmente ya está corregido a poco más de 4.600 millones de años, algunos estiman como 4.800, pongamos 4.600 para un número intermedio, millones de años, 4 por 10, 4.6 por 10 a la 9 años. La vida se forma, la edad de la vida es subíndice E, se forma hace aproximadamente también 3.800 millones de años, en las estimaciones de mayor tiempo, con mayor tiempo la antigüedad de la vida en la Tierra. No sé si alguien de ustedes puede encontrar un dato, si lo puede googlear rápidamente, para ser más precisos. Aquí se habían formado las primeras células. ¿Cuánto tiempo tarda en reproducirse una bacteria? Según datos que revisé recientemente, se estima que una bacteria tarda 20 minutos en reproducirse por bipartición. Pongamos medio minuto, no, media hora, 30 minutos, para tener una cifra fácil de manejar, un número fácil de manejar. Quiere decir que de 1 a 2 bacterias, hace 3.800 millones de años, habrían pasado a 2 bacterias. En 1 hora serían 4. En 2 horas serían 16, porque serían 1 hora, hora y media, 2 horas. En 2 horas sería. No, 2 horas. Dije 20 minutos, ¿no? Si nos sean 2 horas. 2 horas. N64 serían 128 horas, ¿no? Para la generación 64. 128 horas. ¿Eso cuánto es? En tiempo más grande que las horas, en días. 12 horas o mediodía. Redondeemos a 120 horas. 120 horas, ¿cuántos días son? 5 días. En 5 días, la cantidad de bacterias en la Tierra habría sido de 10 a la 19 o 10 trillones de bacterias. ¿Qué tamaño tiene una bacteria? A ver, rápidamente, googleen una bacteria. ¿Cómo se googlea una bacteria? Déjenme ver. Yo aquí tengo un dato, creo. Aquí tengo otros datos. Si me voy a mis archivos de tipo. Dice que típicamente oscila entre 0.5 y 5 micrómetros. A ver, déjenme. ¿Cuánto es eso? Para tenerlo más ubicado. Aquí tengo una imagen. Luego se las comparto en el sitio. Vamos a ponerla aquí en YouTube. Ahí está, donde está la escala de las bacterias, de las células. Una célula dice que tiene una magnitud de 10 a la menos 5 metros. Voy a hacer la captura de la imagen porque en el tipo PowerPoint del celular no se puede ampliar todavía más la imagen. La convierto en imagen a través de la captura de pantalla. Ya la tengo aquí en mi archivo de imágenes y me dice que una célula tipo tiene una magnitud de aproximadamente 10 a la menos 5 metros.
10 a la menos 5 metros, ¿cuánto es? Decías tú. Micras. Micras o micrómetros. 5 micras para el termo de los metros. Eso es una célula tipo, como una célula eucarionte, de la que estamos formados nosotros, los humanos. Un cloroplasto es un organelo de un organismo productor, de una planta. ¿Cuánto dice que mide? 10 a la menos 6, vamos a decir 10 a la menos 6, 10 veces más pequeño. Un cloroplasto. O sea, sería .5 micras. Una bacteria tipo E. coli está en ese orden de magnitud, nada más que 5 veces más pequeño. Sería 1 por 10 a la menos 6 metros. Eso sería la longitud, porque las E. coli son, o sea, es coli porque es un bastoncito. Imaginemos que es circular y que es su diámetro. Su diámetro sería de 10 a la menos 6 metros. 10 a la menos 6 metros. 10 a la menos 6 metros. Eso sería una bacteria, vamos a poner. Tipo, sí, una bacteria. Tenemos 10 a la 19. Si juntamos esta cantidad de bacterias en fila, ¿cuál va a ser la longitud que va a alcanzar esa fila de bacterias? ¿10 a la 13? Pues sería 10 a la 13 metros. Porque sería una bacteria tendría esto, 10 a la 19 lo multiplicamos por 10 a la 19, esto por 10 a la 19. ¿Y qué sucede con las potencias? Se suman. En una multiplicación de números con potencia, las potencias se suman. Esto nos daría, sería 16 por 10 a la 13. 19 menos 6, 13, ¿no? 10 a la 13. Pero son decenas. Estamos multiplicando con un coeficiente de 2 dígitos. Entonces tenemos que agregarle un 0. Entonces sería 10 a la 14. 10 a la 14 metros. ¿Cuánto es 10 a la 14 metros? 10 a la 14 metros, esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comas para separar en tríadas, puntos si estuviéramos en Europa o en cualquier otro país del planeta, excepto los Estados Unidos. Myanmar y, ¿cuál decía yo? Otro país que tampoco ha firmado el acuerdo del sistema métrico internacional, del sistema internacional de pesos y medidas, Myanmar y Liberia. Y en México también estamos juntos. Vamos a estar juntos, pero bueno, esto bueno. Tenemos entonces miles, millones, 100 billones de metros. ¿Eso cuánto es? Podemos expresarlo en kilómetros. Si le quitamos 3 ceros, serían entonces, ¿cuánto? 100 billones de metros serían 100 millones de kilómetros. 100 millones de kilómetros. Está un poquito larga la fila, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cuál es la distancia orbital de Plutón? Es el planeta. Cuando llega yo era el planeta más lejano del sistema solar, eran 9 planetas. Pero en el año 2001 creo lo desclasificaban como planeta y lo desclasificaban como planeta enano.
¿Cuál es el radio orbital de Plutón? Dice que aproximadamente 5.900 millones de kilómetros. 5.900 millones. 5.900 millones. Y aquí estamos hablando de cuánto en kilómetros. En kilómetros sería aquí. KM. Serían 100 millones de kilómetros. 5.900 millones de kilómetros. Entonces no está tan lejos esto. ¿Cuál es la distancia orbital de Júpiter? El radio orbital de Júpiter. La distancia orbital promedio es de 778 millones de kilómetros. 778 millones de kilómetros. De hecho, la Tierra tiene un radio orbital, o la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Estaríamos hablando de aquí. 150 millones de kilómetros. 150 millones. No, vean, estoy hablando de, esto serán 1000 kilómetros. Aquí sean 1000 kilómetros, aquí serían 150 millones. 150 millones. Si sean, dijimos 100.000 millones. 100.000 millones. La verdad es un poco engorroso. 100.000 millones de kilómetros. ¿Sí? Porque son miles. Aunque sean 150, estarían miles de millones de kilómetros. Billions and billions. Entonces, sería más o menos que sería una tercera parte de la distancia a Júpiter. ¿Sí? ¿Cuál es el radio de Júpiter otra vez? 778 millones de kilómetros. 778, no, tanto más lejos, entonces 778 estaría aquí, 778 millones. Esto es Júpiter. J de Júpiter. Neptuno. El radio orbital de Neptuno. Porque la Tierra está aquí, la Tierra son 150. Es la Tierra. 150 millones de kilómetros. Digamos que Júpiter está 6 veces más lejos, más o menos, del Sol. ¿Cuánto es el radio orbital de Neptuno? ¿Ya lo encontraron? ¿O la red está para llorar? Más bien. ¿Cuánto? 4.500 millones. Estamos aquí. 4.000. Entonces aquí estaría 4.500, 4.5, esto sería Neptuno. 100 veces más lejos de eso. ¿Y la distancia de Plutón otra vez cuál era? 5.900 millones de kilómetros. 5.000, seguimos aquí. O sea, estaríamos, ya sé, busquen la nube de Oort. Oort, con doble O. O-O-R-T. ¿Habían oído hablar de ella? No. Es de donde provienen los cometas. Plutón está a 5 millones. 5.000 millones de kilómetros. Más o menos unos 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros la Tierra. Así dice la nube de Oort. Sí, dice la nube de Oort, una región hipotética en los confines del sistema solar, se extiende aproximadamente unas 2.000 hasta 100.000 unidades astronómicas del Sol. 6.000 unidades astronómicas del Sol. Sí, una unidad astronómica es el radio orbital de la Tierra. Esta es una UA, o
o unidad astronómica. ¿Cuántas dijiste que son? Entre 2000 a 100.000 unidades. Por 2000. Por 2000. Serían entonces 300 millones. 300 millones. Estaríamos 10 veces más lejos. Por 2000 estaremos acá, la siguiente triada. Bueno, aún así, esta fila de bacterias llegaría más allá de Plutón. En lugar de ponerlas en fila, hagamos una fila, como era una canción muy vieja de los chistes. No, hagamos una superficie, pongámosla sobre la superficie de la Tierra, en una superficie cuadrada. Si obtenemos el cuadrado de esto, si obtenemos la raíz cuadrada, porque estamos haciendo con una fila, estamos haciendo un cuadrado, sería la raíz cuadrada de 10 a la 14. ¿Esto cuánto es? 10 a la 7 metros cuadrados. Porque estoy tomando, ¿ok? 10 a la 7, ¿cuánto es? Metros cuadrados. 10 a la 7 sería 10 millones de metros cuadrados. 10 millones de metros cuadrados. O serían 10.000 kilómetros cuadrados. Si no me equivoco, serían 10.000 kilómetros cuadrados. Ya es una superficie más o menos decente. ¿Qué podemos tener como referencia? La superficie de México es ligeramente menor a 2 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto, 10.000 kilómetros cuadrados es mucho menos. Entonces, sí, en fila es mucho, pero en superficie ya no es tanto. Aún así, es una superficie relativamente grande. ¿Cuál es la superficie que ocupa la Ciudad de México? La superficie de la Ciudad de México. Y voy a poner aquí otra raíz. 1485 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? 1485. 1400. Estamos hablando de 10 veces la superficie de la Ciudad de México. 10.000 es 10 veces 1000. Hablando de números a nivel de potencia redondeados, puede haber ahí un error quizá importante, pero para darnos una idea, 10 veces la superficie de la Ciudad de México, más o menos como qué entidad del país tendrá 10 veces la superficie de la Ciudad de México, así como vislumbrando el mapa. ¿Qué será? Tal vez Guerrero. ¿Cuál es la superficie de Guerrero? Del estado de Guerrero. 64.281 kilómetros. ¿Cuánto? 64.000. No, me pasé. Más pequeño que Guerrero, más grande que la Ciudad de México, que será Yucatán. Pues Yucatán también es bastante grande. 43.000. Ya es febrero, ¿no? Una cuarta parte de la superficie de Yucatán. Tabasco. 25.000. Ya reducimos a la mitad. O sea, la mitad de la superficie de Tabasco. Tlaxcala. O ya me pasé de hacia abajo. 3.000. Así, no, así son. Sería 3 veces el estado de Tlaxcala, más o menos. Guanajuato. 30.000. 30.000 otra vez. Es más grande de Guanajuato que Tabasco. Colima. Estamos repasando nuestra geografía de México. Esa era de 5.000. Bueno, ya 2 veces Colima. Quizás Nayarit. La geografía de México yo la estudié en cuarto de primaria. ¿Vale? 27.000.
bueno, parece que no tenemos ningún estado en México que tenga una superficie de 10.000, pero bueno, ya nos estamos dando una idea de cuál sería la superficie que esta cantidad de bacterias estarían ocupando, por ejemplo, hablando de la superficie de México. Pero las bacterias son tridimensionales, aunque pueden crecer en superficie. Ahora, se dice que la vida surgió en cuerpos de agua. Los cuerpos de agua más grandes son los océanos, actualmente en la Tierra. Por lo que tendríamos que conseguir espacios tridimensionales. Por eso estoy poniendo aquí raíz cúbica de 14, de 10 a la 14. ¿Cuál es la raíz cúbica de 10 a la 14? Sería 14 entre 3. Sería 3, 4 punto ¿qué? 10 a la 4 metros cúbicos. O sea, 10.000 metros cúbicos. ¿Sí? 1000 sería 10 a la 3, no, sí, 1000 será 10 a la 3, sería 1000. 10 a la 4 serían 10.000 metros cúbicos. Vean si no me equivoco en la potencia, que es raíz cúbica de 10 a la 14. Acuérdense sus calculadoras científicas. 10 a la 14, raíz cúbica, 1 por 10 a la y, para poner 14, luego se le hacen raíz y de ese número. Como se dan cuenta, ¿vale? Como se dan cuenta, para poder tener idea de la magnitud de los ecosistemas, necesitamos manejar matemáticas de potencias y para tener una concepción más, que sea significativo el concepto para nosotros, lo ponemos con algo que conocemos, como el territorio de México. Entonces tenemos que acudir a la geografía. ¿Sí? ¿Cuánto te dio 4.641? Está más cerca de 5, porque es 4.6. Siendo estrictos, entonces sería aproximadamente, voy a poner aquí aproximadamente, 10 a la 5 o metros cúbicos. O sea, no serían 10.000 metros cúbicos, sino 100.000 metros cúbicos. Recordemos que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces serían 100.000. Vamos a ponerle ahí otros un montón de estrellas. Entonces, se manejan cantidades, números relativamente grandes, un poco difíciles de conseguir. Y esto usamos como modelo una bacteria que se reproduce por bipartición, por lo que lo podemos reproducir mediante una secuencia numérica. El número de generaciones, dijimos apenas 64 generaciones, que fue 5 días después del origen de la vida. Tendríamos esta magnitud de bacterias todas juntas, pero si están en un cuerpo de agua es posible y no formaran colonias, estuvieran dispersas. Entonces, aunque es un número muy grande, difícil de imaginar al principio, pues ya le damos un contexto más cercano a la realidad. No son tantas realmente. Como que el ecosistema de la Tierra como ecosistema, tendría una mayor capacidad de soportar relativamente grandes cantidades de bacterias si se reprodujeran por bipartición solamente, asexual. Pero si la bipartición es sexual, entonces lo que tenemos no es una secuencia, sino una serie numérica. Yo voy a poner paréntesis y puse la S. Entre paréntesis sería una serie numérica, por lo que pasamos de 1,2,3 hasta n, pasando el tiempo. Por supuesto, al pasar el tiempo de días, de 5 días a 5 semanas, 5 meses, 5 años, 50 años, y de ahí nos vamos hasta miles de años, millones de años, porque durante varios cientos de millones de años no hubo en la Tierra más que bacterias. Los primeros organismos pluricelulares
tardaron en formarse a partir de mutaciones, a partir de selección natural. Se llama la explosión cámbrica, el fenómeno geobiológico, vamos a decir, o geológico en la historia de la vida, en la historia de la Tierra como planeta y en la historia de la vida en la Tierra. Quizá influyó y modificó la cantidad de organismos, la aparición del sexo por mutación, dijimos, y entonces lo que tendríamos una serie que sería 1 más 2 más 4, si fuera en una reproducción simple que es partirnos en dos. Pero la célula madre no murió. La primera célula mutante que se produjo por medios sexuales, de hecho ni siquiera tendría que haber sido una. Para que fuera sexuada se requieren dos, si no estábamos hablando de masturbación. Perdón si es una prosaica la clase, pero no es prosaicismo, es biología. ¿Sí? Cuando uno habla de biología tiene que hablar de cosas, ¿sí? Como bacterias sexuales. Entonces partiríamos de 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más, y este sí fue el ejercicio que hicimos en el tablero de ajedrez ayer, porque no solamente pusieron ustedes semillas en cada escaque o cuadro del tablero, sino que finalmente sumaron. ¿Y cuál fue la cantidad? Esta fue la de acá, fue la suma, ¿no? Nos estábamos equivocando. Aún así, vemos que al menos la Tierra como ecosistema podría soportar una cantidad importante de organismos. Pero recordemos que a partir de las mutaciones, tenemos la especiación. Especie subíndice 1, especie subíndice 2, especie subíndice 3, y esto da lugar a las relaciones entre organismos en el ecosistema, que pueden ser, por ejemplo, de competencia. Porque competencia por el nutriente, por ejemplo. Lo hemos visto cuando hemos observado en nuestro modelo de ecosistema en el jardín, que hay lugares donde está el suelo o el sustrato y vemos que arriba de un árbol, más bien, tenemos un árbol y abajo del árbol no vemos hierba. ¿Por qué no hay hierba? Porque el follaje del árbol está impidiendo que la radiación solar, que la luz llegue hasta la superficie, donde podría estar habiendo organismos fotosintetizadores más pequeños aprovechando esa luz, pero como no les llega la luz, no pueden habitar ahí. Ahí lo que tenemos es un fenómeno de competencia entre vegetales, donde el árbol gana parte del terreno y entonces le gana la competencia por la luz a la hierba. Está habiendo una competencia por la luz. Puede haber que haya por ahí otra pequeña planta arbórea que pudiera empezar a aprovechar los pequeños resquicios de luz que pasan a través del follaje y crecer por ahí. Y entonces esas dos especies arbóreas podrían estar compitiendo por la luz. Entonces la competencia es un fenómeno ecológico que determina la cantidad de especies que va a haber en un ecosistema. Además de la competencia tenemos la depredación, la relación predador-presa. Y esto va a provocar que dependiendo de cómo se reproduzcan, cuál sea el coeficiente, recordemos que las series numéricas están definidas, bueno, por la forma en la que se producen los números, que puede ser a partir de coeficientes, puede ser a partir de tasas de cambio o razones, que son proporciones. Tenemos series numéricas aritméticas, series numéricas geométricas, series geométricas de potencia. Ayer revisamos rápidamente algunas de ellas, que van a dar diferentes formas de crecimiento
gráficas cuando cuantificamos el aumento de la población en función del tiempo. Cada una de estas curvas nos está describiendo un mecanismo de reproducción diferente. Diferentes especies que se reproducen todas acumulando ejemplares que se pueden sumar a la población. Dependiendo de cómo sea el mecanismo, darán representaciones matemáticas o numéricas distintas. Previsen en textos de ecología cada una de estas tres curvas a qué tipo de crecimiento corresponde. Hay un día, bueno, pues la más ventajosa es esta, que esta es exponencial. Exponencial, es un híbrido de exponencial y potencial. Acabo de decir una barbaridad matemática por un lapsus lingüe, un lapsus tonus. Esta es exponencial, ¿sí? Esta es, vamos a ponerla así como a la x. Esta es potencial. Esta es x a la a. Y esta es lineal. Esta sería x por a. Es ahí importante que manejemos los diferentes tipos de funciones para entender el comportamiento de las poblaciones en los ecosistemas. Bien. Si nosotros obtenemos al cuantificar, al pasar el tiempo en los muestreos que hacemos, formas distintas en las cuales se va aumentando la población de alguna especie, podemos entonces inferir el tipo de mecanismo reproductivo que tiene. Y no solamente eso, sino el efecto biológico, la relación biológica que está teniendo con otras especies. Si tiene competencia, si es presa o predador, o incluso a qué nivel de la pirámide trófica se encuentra. Aquí tendríamos a los productores, aquí tendríamos a los consumidores primarios, aquí tendríamos a los consumidores secundarios y así sucesivamente. Hasta acá arriba tendríamos al depredador dominante, diría Rex en Toy Story, que quiere ser depredador dominante. Y el pequeño T-Rex del juego. Los grandes depredadores están aquí, los grandes depredadores, los cuales su población, su número no es muy grande, porque se soportan sobre toda la parte inferior de la pirámide trófica, y eso puede permitir que no requieran coeficientes muy grandes de reproducción. Acá podemos tener también coeficientes que multipliquen a la constante, a la base que está siendo elevada a la potencia, que es el exponente, que sería donde P es igual a la X, esta X. Okay. Una diría, bueno, esta es la forma en la que se aumenta más rápido la población en el caso de los depredadores. Sí, pero esta curva finalmente está plana, porque si no, acabaría con la pirámide trófica. Si una especie se sigue reproduciendo así, en forma exponencial, va a presionar a las poblaciones que están debajo de ella, en la pirámide trófica, y pondría en riesgo su propia existencia. Si consume todo lo que tiene como presa, así como decía que, ¿y ahora qué voy a vender? Más que ahora de qué voy a vivir. Aquí es entonces donde, aquí en este aplanamiento de la curva, influyen factores como la mortandad o mortalidad. Que puede ser, si consume demasiado, por inanición.
por una disminución en la cantidad de materia nutriente, disminuye la cantidad de presas. Esto es en realidad un equilibrio dinámico. Una crece, la otra tiene que disminuir. Si esta disminuye y esas fueran las presas, esta entonces, al disminuir la cantidad, fíjense aquí, esta se detiene más pronto. Si esta depende de esta, entonces va a empezar a disminuir su población, porque ya no va a encontrar nutrientes suficientes. Entonces, esto es lo que provoca que las poblaciones en realidad tengan una trayectoria de este tipo, oscilantes. Se presentan oscilaciones en el incremento y disminución de las poblaciones de todos los que habitan el ecosistema dentro de la pirámide trófica, dentro de la estructura de la pirámide trófica de cada ecosistema. Ahora, los humanos hemos impactado a través de la tecnología el crecimiento poblacional. Ayer mencionábamos que la población humana actual es mayor a 8.000 millones de humanos. Esto es en 2022, si en 2022 llegamos a 8.000 millones. Aproximadamente en 1970, estamos hablando de 50 años antes, sí, 50 años antes, ¿no? En medio siglo, duplicamos la población. Pero no solamente ese es el detalle. Vamos a decir que averigüen cuál era la población ahorita les doy un dato. La población humana déjenme ver. La población humana en se me fue el dato. Yo tenía aquí ese dato. Yo tenía aquí ese dato. Ahí ya no se me está moviendo. En land use, ecosistemas. Ok. Sí, ya, ahí lo moviendo. Me equivoqué de archivo, lo tengo en el web. La web era la anterior. En 1800, o sea, 170 años antes de que hubiera 4.000 millones, había llegado cuál era la población. Pero de esa población humana, el 2% era urbana. Aunque fundamos las primeras ciudades hace aproximadamente 5.000 años, durante 5.000 años casi, solamente el 2% de la población vivía en ciudades. Dice que aproximadamente eran 1.000 millones de personas. 1.000 millones. Éramos 1.000 millones. Fíjense, 1.800. Se duplicó la población por ahí de 1800, no, por ahí de, poco antes de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Para 1920
Si no me equivoco, la población era de 2.000 millones, ¿sí? Casi de... ¿Cuál era la población humana en 1920? O sea, 50 años antes. 1.8 millones. O sea, casi 2.000 millones. O sea, no estaba yo tan equivocado. Pongamos, redondeemos a 2.000 millones. O sea, tardamos 50 años, medio siglo, en pasar de 4.000 a 8.000. Con esa misma tasa de crecimiento, duplicación cada medio siglo, pues se puede estimar que para la década de 1920, aproximadamente en 1920, éramos 2.000 millones. De hecho, tardamos más en pasar de 1.000 millones a 2.000 millones a duplicar la población. ¿Cuánto tardamos? 120 años. O sea, más de un siglo. Más de un siglo. Tiene esta forma, ¿no? El crecimiento humano había sido exponencial. Pero la población urbana era solamente 2%. O sea, era 10 millones vivían en ciudades. 20 millones, porque es el 2%, no el 1%. 20 millones de los 1.000 millones vivían en ciudades. A principios del siglo XX, ¿qué porcentaje de la población era urbana? No lo contestemos ahorita, investiguen para su estudio semanal, para que así, porque terminamos la semana, esta semana del curso de ecología. Cierto, nos asentamos cerca de ríos porque realizábamos agricultura, o aquí no era cerca de ríos, era cerca de lagos. Incluso el lago de Texcoco llegaba casi hasta Teotihuacán. De hecho, abarcaba la zona de la cuenca alrededor de Teotihuacán. Hacia el suroeste, les comentaba yo, está Huicuilco, uno de los asentamientos más antiguos en esta zona de los Estados Unidos mexicanos, de la República Mexicana. Y durante todo ese tiempo, realmente la población urbana era poca y la gran mayoría todavía seguía viviendo en actividades agrícolas básicas. Aunque ya hacíamos terrazas, hacíamos irrigación para la agricultura, el impacto o la perturbación en el entorno era pequeño. Con el incremento de la población, y no solamente eso, cuando las ciudades empiezan a crecer, ¿qué requieren? Siguen requiriendo producción agrícola de alimentos. Quizá para alimentar ganado, quizá para alimentar a los humanos mismos. Y ya vimos que, por ejemplo, para incrementar la producción agrícola, a veces hay que reponer el suelo, más que el suelo, los nutrientes. Y mencionamos que, por ejemplo, se utilizó por mucho tiempo los desechos animales, las heces del guano, el estiércol, el guano, para agregar los nutrientes al suelo que le retirábamos mediante la actividad agrícola. Pero el problema de agregar artificialmente materia orgánica, que por ejemplo es muy rica en fósforo, en nitrógeno, y eso cuando llueve se filtra a través del suelo y luego a través del sustrato, a través de las arcillas, puede llegar a los cuerpos de agua. Y ya mencionamos que de esa manera la actividad agrícola perturba los cuerpos de agua. Y estamos hablando todavía de actividad agrícola. ¿Qué sucede cuando crece la población en las ciudades? El alimento tiene que venir de algún lado. De hecho, hace 50 años, cuando se funda la UAM en Iztapalapa, alrededor lo que había eran campos agrícolas. ¿Y ahora qué es lo que vemos? Camiones, trailers, centros comerciales, unidades habitacionales. ¿Y el alimento dónde viene? De más lejos. Lo que requiere entonces tecnología para el transporte.
el crecimiento urbano ha impactado ya no solamente por la necesidad de producción agrícola, sino por la necesidad de producción industrial. Todo esto ha dado a que los requerimientos industriales o el desarrollo de tecnología industrial se incremente para satisfacer las necesidades de la población cada vez más urbana. ¿Qué porcentaje de la población humana hoy en día habita en ciudades? Bueno, México, todavía en 1970, a pesar de que, la gran ciudad de México, están construyendo las 3 unidades iniciales de la UAM, en lugares donde además no había universidades. En esta zona era zona agrícola, y la gente que estaba aquí no tenía acceso físico a una instalación para educación superior. Xochimilco también estaba al sur de la Ciudad de México. Todavía poco antes de que se construyera la UAM en Xochimilco, para llegar de la Ciudad de México a Xochimilco, pasabas por un montón de lugares donde veías cultivos alrededor. Ahora, ¿qué ves? Ciudades, centros comerciales. En Azcapotzalco era la zona industrial donde, por ejemplo, se procesaban los productos ganaderos. Es donde estaba el rastro. El rastro de ferrería estaba ahí cerca de la UAM Azcapotzalco. Junto estaba una planta muy grande de proceso de productos agrícolas, ¿sí? La planta de Limbo. Y entonces me decía un amigo que estudió allá, y si llegabas temprano a la universidad y olías cómo estaban horneando el pan. Ibas y comprabas tu panquecito. Y luego que querías comer, te llegaba el olor del rastro. Y entonces ya no querías comer el panquecito. Actualmente, ¿qué hay alrededor de la UAM Azcapotzalco? Hasta centros de espectáculos. Está ese grandote donde hacen conciertos y cosas. Están en la misma. Una estación del Metrobús antes. Allá está el Metrobús. El impacto del crecimiento poblacional, todavía llegamos aquí. Porque la tecnología nos ha ayudado a incrementar la producción de alimentos. Pero la superficie de la Tierra, como estábamos viendo la semana pasada, la biosfera está limitada, realmente ya no es tan grande. Fue suficientemente grande mientras éramos bacterias. Pero ahora somos más de 8.000 millones, e incluso, veanlo de esta manera, nosotros somos a la vez el ecosistema donde viven, habitan, viven y mueren cuántos millones de bacterias. Antes de que se desmayen de la impresión, terminamos la clase. Nos vemos la próxima semana.